Está con nosotros la directora de Migraciones, la señora Ángeles Arriola. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, y a todos los compañeros ahí en el piso, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, compartíamos hace rato un video que se viralizó en las redes sociales, queríamos compartir, donde supuestamente mostraba la cierta vulnerabilidad de nuestras fronteras ante los controles migratorios y sanitarios. Tengo entendido que usted vio. ¿Qué opinión le mereció ese informe que se viralizó, directora? Sí, justamente estaba viendo, ¿verdad? Y si recuerdan, el 15 de octubre del año pasado se habilita todos los pasos con el Brasil, y nosotros tenemos una modalidad con el Brasil, la peculiaridad de las ciudades gemelas, en la cual el tránsito vecinal fronterizo no se hace migraciones. En el tránsito vecinal fronterizo, si uno va al lado brasileño, tampoco le controlan ni le piden documentos ni le piden algo sanitario. Voy a ir con el lado de Foz. Dentro de la ciudad de Foz sí se restringen ciertas cosas. Cuando uno va por la carretera o va directo a migraciones, pasa por migraciones y no hace migraciones si es que va a hacer los 30 kilómetros. Lo mismo pasa del lado paraguayo, lo mismo pasa en Pedro Juan con Punta por ahí, lo mismo pasa en Salto del Guairá. Entonces, el nulo control, no se trata de nulo control, se trata de un acuerdo en el cual Brasil y Paraguay, en estas tres ciudades en particular, tienen ese tránsito vecinal fronterizo. Ahora, cuando uno va a cruzar más allá de los 30 kilómetros, llámese Santa Rita o Caguazú o venga hasta la capital, ahí sí se le exige tres cosas al extranjero, que son el PCR, la ficha de salud, y si es que no es Mercosur, se le exige el seguro médico con cobertura COVID y obviamente hacer migraciones. Nosotros hicimos unos controles aleatorios sobre el puente para aquellos que estaban retornando de las vacaciones o aquellos que no quedaban, y nosotros visualizábamos que iban más allá de los 30, porque se nota cuando vienen en un vehículo con valijas y con un montón de cosas. Y se produjeron más de 100 rechazos en esa semana. ¿Rechazos por qué? Por no tener justamente el PCR o por no contar con la documentación de viaje. Entonces, por eso quiero aclarar que no es que sea vulnerable, sino que hay un acuerdo entre Brasil y Paraguay. Eso no ocurre con la Argentina, eso no ocurre con Bolivia, porque ahí es 1 a 1. Eso significa que el que no hace migraciones Argentina y migraciones Paraguay no puede cruzar, no se da ese tránsito libre, ni en el puente con Posada Encarnación, ni en Falcón con Clorinda. Directora, teniendo en cuenta este contexto tan complicado que vive no solamente nuestro país, sino principalmente el Brasil, inclusive con nuevas cepas circulando en su territorio, ¿se podrían tomar algunas medidas sanitarias que no van a generar demasiado conflicto, pero que podrían ayudar a filtrar un poco más algunos casos positivos? Hablemos de cosas muy simples, que inclusive se hacen aquí en nuestro país en locales comerciales y ese tipo de cosas, como toma de temperatura, inclusive lavado de manos. ¿No se podría implementar eso en el contexto en el que vivimos hoy en día? ¿En el puente? Sí. Si nosotros atajásemos en el puente, ya sea para tomar la temperatura, eso provocaría un caos vehicular. Es imposible pararse en medio del puente y hacer 1 a 1, porque ahí volvemos, o hacemos todo 1 a 1. Eso lo estábamos haciendo el registro peatonal, sí pudimos hacer con aquellos tótems que tenía el sistema de reconocimiento facial. Más de 8.000 brasileños ya hemos enrolado, y cada uno que pasa lo puede hacer automáticamente pasando por ahí. Ahora, con vehículos es difícil por la geografía y por la infraestructura que tiene este puente, porque si uno se para en el medio del puente va a atacar, y Brasil no lo hace, entonces va a llegar hasta el lado brasileño la fila de vehículos, ¿verdad? Por eso se están tomando las medidas, pero dentro de Ciudad del Este y dentro del Alto Paraná. Y una muestra es aquel operativo que se hizo este fin de semana fiscal policial, en el cual los policías con los fiscales fueron a los locales nocturnos, sobre todo, para poder verificar si estaban cumpliendo con las cuestiones sanitarias. Y recuerdan que más de 100 brasileños fueron acompañados por ellos para que retornen hasta Foz.
O sea, los controles y las cuestiones sanitarias, que no me puedo meter yo, pues no es mi área, lo están haciendo las autoridades, tanto sanitarias como municipales, y las mismas autoridades de comercio se juntaron ya para realizar estos controles. Obviamente se tiene que hacer dentro de la comuna, así como lo está haciendo POS, y se están cumpliendo también en Ciudad del Este porque se están haciendo estos operativos que te estoy diciendo. Ahora, en el puente en sí, somos 4 instituciones que estamos apostadas ahí. Salud está con nosotros y se están haciendo estos controles aleatorios y que ya generan inclusive un cierto problema vehicular, pero se tiene que hacer. Tuvimos más de 50 paraguayos reconducidos hasta el local de migraciones para que hagan tanto migraciones como la parte sanitaria. Paraguayos que estaban pasando directamente, se los atajó, se les preguntó si hicieron los trámites, alegaron que no, entonces se les condujo otra vez hasta el lugar para que puedan hacer. Hasta ahí nosotros ahora mismo podemos hacer. Ahora, si el Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias bajan una línea y dicen, bueno, a partir de ahora vamos a hacer así, 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 obviamente vamos a estar acompañando. Eso no lo hablamos todavía, porque tengo entendido que esta semana llega o mañana llega el resultado de la cepa y demás. Ahí yo creo que nos vamos a sentar para trabajar al respecto. Hoy, recordemos que no solo en Ciudad del Este con POS, estamos hablando de Pedro Juan y Punta Juana, que mueve un montón de personas, que inclusive paraguayos viven del otro lado y trabajan del lado de Pedro Juan. Lo mismo pasa con Salto del Guairá, eso tenemos que recordar también. Directora, en este momento... Sí, le escuchamos. Sí, no, escucho. Sí, en este momento, directora, de repente la ley dice sí, el tránsito vecinal fronterizo establece el libre paso entre estos dos países, pero tenemos a un Brasil que está colapsando, tenemos en Paraguay a sociedades científicas que piden medidas urgentes. Ahora bien, en la práctica, si Salud dice, bueno, tenemos que hacer algo ahí en el puente, ahí en la frontera, en la práctica, ¿qué es lo que realmente se puede implementar en esta condición? Sí, si Salud nos baja esa línea y es válida, total y absoluta, obviamente eso se va a conversar con el lado brasileño, se tiene que conversar porque tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Recuerdan ustedes al principio lo que pasó cuando nosotros cerramos la frontera y Brasil le dejaba pasar a nuestros compatriotas y se aglomeraban entre 100 y 200 personas por día que querían ingresar? No sé si recuerdan. Entonces, si nosotros no acordamos con el Brasil una modalidad de trabajo, va a ser imposible, porque mientras Brasil siga dejando que salgan y entren sin ningún control, va a ser el problema para Paraguay. Por eso vamos a hablarlo seguramente cuando el Ministerio de Salud haga lo propio. Yo estaré comentándole al ministro, ¿verdad? Al ministro Yucio, y vamos a estar hablando porque él tiene muy buena relación también con la federal. Entonces ahí sí se tiene que acordar una manera de trabajar, pero entre ambos países. Porque si nosotros tomamos una medida con un ingreso como es el puente, no va a resultar, van a empezar a salir por el lado del río. Entonces ahí tenemos que juntarnos Marina, Migraciones, Aduana, la Policía Federal. Tenemos muchos actores, somos los que tenemos que actuar al mismo tiempo y de manera recíproca, porque si no, no va a haber un resultado efectivo. Así es. Gracias por su tiempo. Queríamos justamente conocer también su opinión sobre este tema, directora. Muy amable, que tenga buen resto de jornada. Buenas noches. No, por favor, buenas noches, gracias. Gracias. Ángeles Arriola, directora de Migraciones.